Buenos días, mi nombre es José Morales, estudiante de Derecho. Voy a hablarles sobre el derecho internacional. ¿Qué quiere decir el derecho internacional? En cuanto a sus autores clásicos, tenemos al señor San Agustín de Hiponia, tengo al señor Isidro de Sevilla, al señor Santo Tomás de Aquino y a Nicolás Maquiavelo. Estos cinco tienen en común lo siguiente, que dichas obras en la ciudad como tal siempre han tenido una diferencia entre el derecho de la gente y el derecho natural. También tienen el precursor del derecho internacional sobre la guerra, sobre la ciencia y la política, el renacimiento. Eso es considerado el padre de la ciencia política. Correcto. Tengo los precursores. Los precursores fueron los creadores del derecho internacional moderno, los cuales están caracterizados, ¿verdad?, en controversia por el padre del derecho internacional, en donde está incluyendo, ¿verdad?, todos los temas internacionales, la ampliación de todo tipo de derecho marítimo, descubrimiento del continente americano. Tengo al señor Francisco de Vitoria, que fue uno de los fundadores, ¿verdad?, entre el año 1483 y 1486. Los clásicos modernos del derecho internacional. Es una tradición mínima donde se expande sin dejar huesos o dejar huecos en cuanto a la fuerza y el uso de la prohibición y anexo de la violación de los asuntos internos. El origen de este derecho internacional fue desarrollado en el siglo XVI, época donde aparecen en la Unidad Europea los principios nacionales. En el siglo XX se disolvió el principio de soberanía. Tengo la relación del derecho internacional. La relación del derecho internacional está tanto internacional como interno, el cual tiene aspectos básicos donde su teoría del derecho es considerar una de ellas el derecho internacional. Tengo la teoría dualista. Consiste en ordenamientos jurídicos separados, cada uno supremo en sus respectivos esferas de competencia. Teoría monista. Esta es la que afirma ambos órdenes, doméstico e internacional, el cual está constituido por el sistema jurídico, donde es imposible la coexistencia de los aspectos opuestos. ¿En qué consiste la supremacía del derecho internacional? Esta supremacía depende, ¿verdad?, de los sistemas jurídicos de todos los estados. Esta teoría está sostenida en base a Kelsen y Kuhn. La supremacía del derecho interno consiste en prevalecer todo el derecho interno, ¿verdad?, para justificar la ampliación del derecho internacional. Normativa internacional. La normativa internacional consiste en regular toda actividad social en su tiempo determinado, produciendo una realidad social y necesidades que surgen en la vida internacional, llevando un proceso legislativo. Particularidad de la sanción. La particularidad de la sanción son conflictos donde los estados tienen una aplicación de las normas internacionales. Las fuentes del derecho internacional. La fuente del derecho internacional proviene de las normas jurídicas, en el cual se encarga de la mayoría en sus materiales, tanto formales como materiales. El artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia habla de los tratados, el cual tiene convenciones internacionales expresamente reconocidas en los estados litigantes. ¿Qué son los tratados? Los tratados es lo que se celebra escritamente en los estados que rige el derecho internacional, con los conexos independencia de la denominación particular. El artículo 18 del Estado, ¿verdad?, de la Corte Internacional de Justicia habla lo siguiente. El cargo de miembro de la Corte
en un juicio es unánime. El secretario de la Corte comunica oficialmente al secretario general de las Naciones Unidas y la comunicación determinará la vacante de ese cargo. Distinción de los principios. La distinción de los principios está estructurada bajo las normas de derecho, en el cual originalidad y fuente cognitiva de la cual la produce. La doctrina internacional, que consiste en las relaciones entre los estados que establece los deberes y derechos de la comunidad internacional. Los órganos internacionales del derecho internacional. Estos órganos tienen una mediación y cooperación mutua, donde mantiene la paz y la seguridad entre las naciones que están en conflicto. La rama del derecho está definida bajo los estados a nivel mundial. La subjetividad internacional es el titular de los derechos y obligaciones conferidos por las normas internacionales. Los sujetos del derecho internacional está considerado como todo aquel que tiene una conducta prevista directamente en el derecho de la gente, a menos por contenido de un derecho u obligación. Consecuencias jurídicas de reconocimiento. La consecuencia de estos miembros del mismo se puede aplicar penalmente internamente, ya sea bajo el derecho internacional o de guerra. Los derechos sucesivos de los estados es la situación internacional cual tiene el estado reemplazar los derechos en la administración y el gobierno de un territorio. La responsabilidad de los sujetos de derecho internacional es la imputación y violación a la transgresión de los derechos internacionales. Responsabilidad de los estados de organizaciones internacionales. Estos estados tienen por posición particular la responsabilidad de los miembros de la organización internacional. Responsabilidad de las personas físicas para los delitos internacionales. La responsabilidad penal es la persona física de manera individual, penalmente en algunos de los actos que constituye un delito. El individuo como objeto de derecho en el ámbito internacional. El individuo internacionalmente es el que recibe sus derechos y sus obligaciones. No puede ser sujeto a derecho internacional porque carece de capacidad para celebrar sus tratados en una legitimación de los tribunales internacionales. Organizaciones internacionales. La organización internacional es la que regula, es un conjunto de normas propias el cual los miembros alcanzan la presencia internacional. Especificación jurídica de la organización. En el ámbito de derecho internacional implica la capacidad de ser titular de los derechos y deberes. Decisión de la organización. La decisión de la organización es la que se encarga de los acuerdos voluntariados, de la decisión de los miembros fundadores y que transciende los límites de los derechos y obligaciones conocidos mutuamente vinculantes. Organizaciones internacionales tipo universal. La ONU. La ONU es la organización internacional que fue fundada en 1945, el cual tras la Segunda Guerra Mundial por 51 se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional en el mundo. Organizaciones internacionales regionales. Entre las organizaciones regionales está la Unión Africana, la Asociación de Naciones de Asia, el Consejo de Europa o Europea, la Unión Europea, la Liga de los Estados Árabes y la Organización de los Estados Americanos. Todas estas organizaciones regionales se encargan de fomentar las normas en la paz de la nación. Espero que haya facilitado mi exposición. Gracias por su atención. Hasta luego.